En todos los países existen proverbios, refranes. Es así que el día de hoy les voy a compartir 3 proverbios japoneses que nos dejarán algunas enseñanzas. Hola, soy el Wasabin y estoy subiendo videos sobre Japón, sus costumbres, su filosofía de vida reflejada en la vida cotidiana y mucho más. Adelante, irashai. El primer proverbio japonés que les quiero compartir dice así: Mitsuo no tamashi hyakumade, que literalmente significaría el alma del trillizo hasta 100. A simple vista es algo incomprendible, algo que no tiene sentido. Pero no te preocupes, te lo explico. Trillizos viene a ser la infancia. El alma significa la personalidad. Y hasta 100 significa hasta en la vejez. Quizás algunos ya estarán entendiendo algo, pero te lo termino de explicar. Trillizos no se refiere a 3 hermanos. Se interpreta toda nuestra infancia desde que nacemos. Es así, por ejemplo, hasta los 3 años aproximadamente, aprendemos a caminar, correr, hablar. Experimentamos muchas experiencias nuevas que van formando nuestro tamashi, que es el alma, o sea, nuestra personalidad, ya que en esta etapa utilizamos nuestros 5 sentidos al máximo, estimulando a nuestro cerebro, y eso hace que formemos nuestra personalidad en base de esas experiencias que marcarán, influirán nuestra personalidad y carácter cuando lleguemos a la adultez, y esto se refleja en hyakumade, o sea, hasta nuestra vejez. Es por eso tan importante los primeros años de vida de nuestros hijos, que tengan un ambiente adecuado para el desarrollo físico, cognitivo, así como también el aprendizaje de las relaciones humanas, ya que eso será la base de la estructura personal cuando llegue a ser adulto. El siguiente proverbio japonés dice: Chiri mo tsumoreba yama ni naru. La traducción literalmente sería: cuando el polvo se acumula, se convierte en una montaña. Así como algo tan insignificante, el polvo, puede acumularse y llegar a ser como una montaña, formarse una montaña con el tiempo. La enseñanza que nos deja este proverbio es simple. Las acciones, incluso por más pequeñas que sean, si se continúan en el tiempo, pueden conducirnos a grandes resultados inesperados. Muchas veces, cuando los japoneses mencionan este proverbio, Chiri mo tsumoreba yama ni naru, casi siempre en algún momento acompañan con la siguiente frase: Kotsu kotsu doryoku sureba, que significa si te esfuerzas. En resumen, el proverbio y su enseñanza siempre van acompañados con frases que recomiendan acumular constantemente buenas acciones y esfuerzos, por pequeños que estos sean, ya que a través
del tiempo lograrás ver quizás grandes resultados, grandes cambios. Para terminar esta primera serie de 3 proverbios, el tercer proverbio japonés dice: Ishi no ue ni mo san nen. La traducción literal significaría 3 años sobre la piedra. Algo incomprendible quizás, pero te lo explico. Significa que si eres paciente y perseverante, definitivamente tendrás éxito en algún momento. Se dice que al principio del periodo Edo se decía que incluso una piedra fría se calentaría si te sientas sobre ella durante 3 años. 3 años se dice como ejemplo, ya que en realidad significa un largo periodo, sin importar días, meses o años. Hay algo anecdótico que, aunque no sea correcto, aunque quizás no sea correcto, muchas veces a los recién graduados, cuando ingresan a una compañía, les dicen que deben de trabajar mínimo 3 años, pase lo que pase. Lo utilizan más que todo como una teoría psicológica, para que tenga paciencia el nuevo trabajador hasta que se adapte a su nuevo trabajo. Para terminar, agregaré un proverbio que es muy parecido. Amadare ishi o ugatsu, que significa perforar una piedra con una gota de lluvia, que nos enseña, por más pequeño que sea tu esfuerzo, si perseveras, al final conseguirás tus metas, tus éxitos. Espero que te haya gustado el video, hayas encontrado interesantes los proverbios japoneses. Colabórame con un like, un comentario, suscríbete y hasta la próxima.